Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija en esta mañana en su palabra. Bendito Dios, amado, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Señor, por ponerla a disposición en nuestros corazones, Señor, de estar hoy aquí reunidos para adorarte, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, tú los conoces, Dios. Tú sabes que te hemos ofendido en muchas maneras y te pedimos, amado Dios, que nos perdones. Te pedimos, Padre, que nos redargullas con tu palabra, que hagas que arda nuestro corazón por ella, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Dios, en nuestras vidas, que podamos quitar esas conductas que son contrarias a ti, Señor, con tu palabra, con la guía de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema del sermón de hoy es el cristiano gozoso. En estas festividades la gente anda con un gozo, un cierto gozo, como decía el pastor, y usted ve que hacen fiestas y comparten cosas y se sienten alegres, pero esas alegrías son pasajeras, no son alegrías que duran eternamente, no son alegrías que duran mucho tiempo. Incluso iniciando un año comienzan horas antes de que se acabe el año viejo y comience el nuevo, comienzan a hacerse promesas. Este año sí voy a dejar de comer tanto chicharrón y voy a meterme al gimnasio. Este año voy a ganar un mejor sueldo. Este año no voy a gastar tanto en tantas cosas, sino voy a ahorrar. Pero son palabras o palabrerías del momento. Se quedan ahí en esa noche. Al día siguiente se siguen lo mismo. Y no hay un cambio. La palabra del Señor, y donde quiero invitarte a que indagues conmigo esta mañana, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 23. La palabra del Señor ahí nos muestra claramente las bendiciones reales, concretas, que tienen los hijos de Dios en Cristo y por lo cual ellos o nosotros podemos vivir con gozo y alegría. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 23. Dice la palabra del Señor así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Saludos finales. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Interesante, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Resulta que hace un tiempo leí una historia por internet que me llamó la atención. Esta historia hablaba de un padre rico con su hijo. El padre rico quería que su hijo aprendiera cómo eran de pobres las personas. Así que se llevó a su hijo al campo. Y estuvieron allá en ese viaje en el campo. ¿Qué sucedió? El padre le preguntó al hijo después de regresar: ajá, ¿qué tal te pareció el viaje? Y el hijo le contestó: me pareció genial, excelente, me gustó mucho. Y él hizo la pregunta: ¿viste lo pobre que puede ser la gente? Y el hijo le dijo: la verdad sí. Aprendí de este viaje que nosotros tenemos un perro llamado Misifú, pero ellos tienen cuatro perros. Nosotros tenemos una extensión de tierra que va desde el patio hasta el jardín. Ellos tienen campos inmensos. Nosotros compramos nuestra comida en el supermercado, pero ellos la cosechan, la siembran y la recogen ahí. El campo les da su comida. Nosotros tenemos paredes para que nos protejan de los ladrones, pero ellos tienen a sus amigos que los protegen de los ladrones. Nosotros tenemos una piscina grande con un trampolín, pero ellos tienen un riachuelo que es inmenso, es infinito, eso se va lejísimos. Y entonces este padre, al escuchar todo eso, no sabía ni qué decir. Luego su hijo agregó: gracias, padre, porque me has enseñado lo pobre que nosotros somos. Las perspectivas de una persona pueden ser muy diferentes a las perspectivas de otra. Y esto es especialmente cierto con respecto al gozo del Espíritu en nuestras vidas. Pablo cierra esa carta a los filipenses con una maravillosa enseñanza sobre el gozo del cristiano. Iniciamos un nuevo año y queremos cosas buenas, pero si nosotros nos detenemos un momento y comenzamos a pensar en esas cosas que queremos, la mayoría de esas cosas que nosotros queremos son cosas materiales. Un televisor de 60 pulgadas, un computador, el nuevo iPhone que salió, quiero tener ese teléfono, el nuevo carro que salió, o la camioneta, y nos afanamos por esas cosas. Y te aseguro que cuando tenemos esas cosas, seguimos siendo infelices. Y no estamos viendo nosotros los cristianos que tenemos una bendición tan grande en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar hoy a nosotros. ¿Quiénes son cristianos aquí? Amén. Y tienen gozo. Amén. Pero gozo de verdad. Amén. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Vamos a ir versículo a versículo mirando lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Versículo 10 dice: Pablo, encontramos aquí que está escribiéndole a la primera iglesia de Europa. Recuerden que él fue enviado por Dios. En Hechos nos habla que fue enviado por Dios, por el Espíritu Santo, en una visión a Macedonia. Y la primera iglesia que se fundó ahí fue esta, 10 años atrás. Y Pablo les está escribiendo a ellos. Y esta podríamos decir que es una carta de agradecimiento. Agradecimiento de un misionero
por el apoyo que le ha prestado esta iglesia para cumplir su función en ese lugar. Entonces dice Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Los creyentes de Filipos estaban tan interesados en Pablo que lo ayudaban económicamente para suplir sus necesidades. En ese tiempo no teníamos WhatsApp, no había Facebook, no tenías Instagram, no tenías nada de esto que al instante tú, ay, mira, están celebrando allá en la casa de Andrés, porque vi la foto que montaron. No había nada de esto. Escribían una carta en este momento, en una situación que estaba pasando, y esa carta podía durar 4 meses, 3 meses en llegar a la persona que se le estaba contando lo que estaba pasando aquí en ese momento. Entonces ellos demostraban ese interés por Pablo. Y Pablo estaba completamente seguro en la providencia de Dios, de que Dios lo estaba guardando, de que Dios lo estaba guiando. Y sabía que Dios proveería para cumplir la misión a la cual Él lo había encomendado. Dios había llegado como un regalo a los filipenses. Y Dios llegó como un regalo a la iglesia La Roca y a todos los hermanos que nos están visitando. Llegó a nuestras vidas. Y entonces llegó a nuestras vidas el Señor y nos está mostrando que debemos de tener ¿qué? Gozo y alegría en Él. Gozo y descanso en Él, a pesar de lo que estemos viviendo. Nos está hablando de una confianza que antes no teníamos. Y una confianza que a veces no la queremos ver porque nos enfocamos en tener cosas materiales. Nos enfocamos en un sueldo mayor para el próximo año. Nos enfocamos en aumento de sueldo del salario mínimo, qué bendición. Nos enfocamos en esas cosas y no nos enfocamos en lo que ya tenemos. Recuerdo yo que el pastor nos decía que cuando nosotros recibimos la salvación es como si recibiéramos un regalo, un paquete grande. Pero muchos de nosotros no abrimos ese paquete, sino que lo cogemos y lo ponemos a un ladito. Y seguimos viviendo la vida cristiana. Ese paquete tenemos que abrirlo y mirar las cosas que Dios nos está mostrando aquí. Y Pablo nos está mostrando esas cosas que tiene ese regalo maravilloso y glorioso que nos dio Dios. Y entonces, el primero es la confianza que tenemos que tener en Dios. Pablo descansaba y confiaba en el Señor, en la providencia de Dios, del que Él le supliría todo. Y nosotros cuando no tenemos para pagar el recibo, ¿qué hacemos? Nos matamos la cabeza pensando y buscando y Dios tiene el control de eso. Dios tiene el control de esas situaciones que vivimos. Y Él nos los va a mostrar aquí. Entonces mira lo que sigue diciendo el versículo 11. El cristiano gozoso está satisfecho en cualquier situación que esté viviendo. Versículo 11 dice lo siguiente: no es que esté hablando de necesidad, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y esta declaración de Pablo es poderosa, porque él con su testimonio nos está mostrando que era así. Pongámonos a pensar un momento dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. Pablo estaba preso estaba Pablo. Y él estaba preso y está diciendo en la carta, declarando que está gozoso. Dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Estaba contento estando en una cárcel donde hay una dieta que no es suficiente, donde uno no sabe qué le están dando de comer.
de pronto cosas dañadas, o de pronto no le daban nada, y había tiempo de que no le daban nada. Son situaciones difíciles, pero en él había una satisfacción completa, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Hay una palabrita griega en el texto cuando habla de contenido o autarques en ese texto, ahí en esa parte. Nada más aparece ahí, en esa parte de la Escritura, no aparece en otro lado. Del Nuevo Testamento no aparece, nada más aparece ahí. Da la idea de una ciudad que se autoabastece ella misma. No necesita comprarle nada a nadie de afuera. Ella se autoabastece. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, está descansando en el gozo tremendo que el Señor le ha dado a través de la fe. Y ese gozo tremendo que Dios le ha dado a través de la fe hace que él que sea autosuficiente, porque es el Señor que lo abastece. Es el Señor el que lo sostiene. Entonces encontramos ahí que el verdadero gozo o la verdadera alegría no es la alegría que el mundo da, que es de unos tragos o de que comparten una comida o que se dan un abrazo. No, el verdadero gozo que Pablo está hablando aquí proviene de Dios mismo, que se lo da a través de la fe y de la obra de Cristo a su vida, y que le hace poder a Pablo, a pesar de que esté metido en una cárcel pasando necesidades, estar contento por lo que el Señor está haciendo afuera de esas 4 paredes donde él podría haber estado metido. El verdadero gozo para el creyente está en Cristo Jesús. Y ese verdadero gozo hace que nosotros estemos satisfechos en medio de cualquier circunstancia difícil. Yo ahora te pregunto, hermano, no tienes que contestar esta pregunta. ¿Qué situación te está robando el gozo a ti? ¿Qué situación estás viviendo ahora que te está robando el gozo en Cristo? Pongo ejemplos. ¿Te está robando el gozo querer comprar un televisor de 60 pulgadas para ponerlo en tu sala? ¿Te está robando el gozo en una enfermedad? ¿Te está robando el gozo una relación rota? ¿Te está robando el gozo una situación laboral? ¿Te está robando el gozo el que no tienes empleo? ¿Te está robando el gozo que de pronto estás aquí en el servicio y no hay comida ahora al mediodía? ¿Te está robando el gozo porque no hay mucho dinero suficiente en la cuenta y tienes muchas cuentas que pagar? El Señor te está diciendo que a pesar de todas esas cosas y de pronto algunas otras más, debes de estar contento, porque tú vas a ser como esa ciudad que se autoabastece, porque el que te abastece es Dios. En medio de esa situación difícil, Dios te va a sostener y puedes descansar tú en la providencia del Señor, y puedes estar gozoso si miras con claridad y quitas esas cosas que te están robando el gozo y miras con claridad la bendición tan grande que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abrir el paquete de la salvación y aferrarte a la fe en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde puedas encontrar ese gozo y esa autosatisfacción. Entonces te pregunto, hermano, ¿estás contento en cualquier situación que estés viviendo o afrontando ahora? Y de pronto no me respondas y de pronto estás así como dudoso de que, ¿será que sí estoy contento o será que no? Mira lo que Pablo te está diciendo. Él estaba preso, encarcelado, pasando hambre, en un lugar sucio, no agradable, oscuro, prisionero, no tenía libertad de ningún tipo, podríamos decirlo, y estaba contento por lo que Dios estaba haciendo con los hermanos de Macedonia,
que habían recibido el Evangelio en Filipos y que le mandaban una contribución con otro hermano llamado Epafrodito. Le llegó esa contribución a él para que pudiera sostenerse. Entonces él estaba contento y gozoso. Y sigue diciendo Pablo aquí que el cristiano se realiza en toda circunstancia. Versículo 12, mira lo que dice. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahora yo me pongo a pensar en algo aquí, y es, ¿a ti no te ha pasado alguna vez en la vida de que de pronto pasaste toda la semana comiendo arroz, lentejas y pongamos un huevo? Y de pronto y tú llegas a tu casa y ¿qué hay hoy para comer? Arroz, lentejas y huevo. Y de pronto te quejas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser y tal? ¿Cierto que te ha pasado? Que te has quejado así un poco sobre que te estás comiendo algo que te has estado comiendo siempre. Entonces en ese punto uno se desenfoca de lo que Dios le ha dado. Y para la palabra de Dios nos está diciendo, el cristiano gozoso se realiza en toda circunstancia que esté viviendo. Entonces, vamos a ver los altibajos de la vida de Pablo. Segunda de Corintios 11, versículo 23-33. Yo puse un ejemplo ahí para nosotros, pero vamos a ver los altibajos en la vida de Pablo. Segunda de Corintios 11, 23-33, dice la palabra del Señor así. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio y 1 noche. 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Entonces nosotros estamos viendo todas las circunstancias que rodearon la vida de Pablo y él está hablando y diciendo que padeció esas circunstancias difíciles. Apedreado, azotado, naufrago, lo picó una culebra y muchas otras cantidades de cosas. ¿Y qué dice él? Que se realizaba o que encontraba una satisfacción ¿dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En toda circunstancia estaba gozoso. Nosotros podemos decir lo mismo. En toda circunstancia estamos gozosos. Tengo una enfermedad, estoy gozoso. No tengo la comida, estoy gozoso. Me pasa esta situación, estoy con gozo. O podríamos decir, no, pero es que Pablo fue Pablo y yo soy yo.
A mí no me pasan las cosas que le pasaron al apóstol Pablo. No me apedrearon. Pero de pronto sí te rechazó la familia porque eres cristiano. Ah, no, él es cristiano, entonces no lo inviten a la cena de fin de año. Y lo echan por allá así como que lo tienen como un bicho raro porque es cristiano. Entonces nosotros estamos viendo que en cualquier circunstancia el creyente, el cristiano, tiene que estar ¿qué? Gozoso. Porque el gozo, recuerde esto siempre, el gozo o la alegría no depende de usted. ¿Depende de quién? De Cristo, de Dios. El gozo depende absolutamente de la obra del Señor. No depende de nosotros. Nosotros somos receptores de su gracia. Y lo que recibimos por gracia lo damos por gracia. Y entonces, como escribe en esta carta Pablo, una carta de agradecimiento, nuestra vida, y Pablo nos lo está mostrando ahí, que está descubriendo que la vida de principio a fin es de agradecimiento y gratitud. Entonces podemos descubrir que ese agradecimiento, esa satisfacción no es un atributo de la persona, sino de Dios. Pablo aprendió a estar gozoso en toda situación que estaba viviendo. Y nos quedó aquí consignado en la autorrevelación de Dios para que nosotros aprendiéramos y podamos vivir de acuerdo a esta verdad. Podamos poner en práctica esta verdad en medio de la situación difícil que usted esté viviendo, o la situación que le esté robando la tranquilidad y el gozo. En medio de cualquiera de esas situaciones, usted puede estar gozoso y descansar en las promesas de Dios. Y entonces vemos que este cristiano gozoso es fortalecido por Cristo. Y mira lo que dice el versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y aquí hay un paréntesis que hay que hacer. Este es el versículo más mal utilizado por el pueblo evangélico en muchísimo tiempo. Este versículo es mal interpretado. Tenemos que primero acogernos a la que la Escritura es su propio intérprete y que el contexto del texto gobierna su significado. Pablo está diciendo que en cada circunstancia en la que se encuentra, ya sea que esté enfermo o sano, que tenga abundancia o que tenga escasez, que esté pasando hambre o que esté satisfecho, será divinamente fortalecido para hacer cualquier cosa y todo lo que Dios le llame a hacer. Ahí se define. No cualquier cosa que yo quiera, sino todo lo que Dios le llame a hacer. La gente lo malinterpreta de la siguiente manera. Por ejemplo, nunca ha tomado una bicicleta en su vida y dice, este año sí voy a coger la bicicleta y voy a subir la loma de la Manga, que está por acá. Porque Cristo me fortalece. O nunca ha cantado y dice, yo voy a cantar, déjenme cantar porque Cristo me fortalece, yo voy a cantar. Así está mal interpretado el texto. Entonces, Filipenses 4:13 no se trata tanto de tener fuerza para levantar y cantar un solo en la iglesia, no se trata de realmente tener fuerza para levantar un bulto de sal o de arroz y decir la frase mágica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, se trata de que el Señor en medio de tu debilidad, de tu bajeza, Él te va a fortalecer y te va a utilizar para que hagas su voluntad por encima de lo que tú puedas pensar. Porque tú puedes pensar, yo que voy a estar predicando ahí. El Señor te fortalece y te quita tu timidez y te quita lo que te impide para que tú hagas su voluntad y prediques el Evangelio. ¿A quiénes? A todos los que Él quiera. Y te fortalece para eso.
Y entonces el Señor te da la fuerza para que estés gozoso cuando te enfrentes a momentos de dificultad en tu vida. Porque Dios tiene el control soberano de todo lo que te pasa. Y Dios lo hace con un propósito. Y el propósito es que eso que te está enseñando en lo particular, con la situación difícil que estés viviendo, Dios lo está haciendo para que tú le muestres el camino de pronto a otro y le fortalezcas. La palabra de Dios dice que la iglesia es como un organismo vivo. Somos como piedras vivas. O sea, cada uno de nosotros, cada ladrillo que hace parte de la iglesia, va a ayudar a otro y lo va a ayudar con esas lecciones que Dios en su soberanía nos está dando en lo particular a cada uno. Y además de eso nos está dando la fe y nos está dando ¿qué? El gozo para que podamos vivir la vida cristiana. Y entonces también nos dice que el cristiano gozoso descansa en las promesas de Dios. Ese gozo se fundamenta en las promesas de Dios. Versículo 14 y 19 dice así: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio a Dios aceptable con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y aquí hago un paréntesis con algo que leí en un sermón de James Montgomery Boyce. Él hablaba acerca de una mujer que de pequeña, cristiana, le enseñaron sus padres a escribir en pequeños rollitos de papel las promesas que estaban en la Biblia y las guardaba en una cajita. Y cada mañana ella sacaba un rollito de esos y leía una promesa de Dios. Durante la Primera Guerra Mundial, esa mujer se le olvidó que tenía esa cajita, pero recordó en una situación difícil y de depresión en la Primera Guerra Mundial, esa cajita. Se acordó de su cajita, lloró y dijo lo siguiente: Señor, sabes lo deprimida que estoy. Sabes que necesito una palabra de aliento. ¿No hay una promesa aquí en algún lugar que me pueda ayudar? Terminó de orar y tomó su cajita, y como no veía bien se acercó a la ventana, pero se tropezó y la cajita salió volando y se regaron todas las promesas que ella tenía en su cajita. ¿Y sabes qué dijo esta mujer? Con gozo y alegría dijo lo siguiente: Señor, qué tonta he sido al pedir una promesa cuando hay tantas promesas gloriosas en tu palabra. Tantas promesas gloriosas tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Tantas promesas que nos alientan y nos fortalecen para poder sobrellevar cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. Y de todas las promesas en la palabra de Dios, esta de Filipenses 4:19 es gloriosamente hermosa. Dice: y Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cualquiera que sea tu necesidad, no tus deseos, Dios los va a suplir en Cristo Jesús. Entonces el cristiano gozoso descansa en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Nosotros descansamos en esas promesas. Y en medio de la situación que estemos viviendo, podemos descansar tranquilamente en ellas. A pesar de lo que estemos viviendo, sea difícil, sea lo que sea, Dios nos va a fortalecer y nos va a dar ese gozo, y ese gozo no nos lo puede quitar el mundo.
Y podemos poner muchísimos ejemplos de esta situación. Voy a poner un ejemplo de esta situación con Esteban. ¿Sí te acuerdas de Esteban? Esteban fue un mártir. Esteban le iban a quitar la vida. Lo estaban apedreando. ¿Y qué vivió Esteban cuando lo estaban apedreando? Esteban, la palabra de Dios nos lo dice en Hechos. Nos dice que Esteban dijo que el Señor los perdonara a los que lo estaban apedreando. Y en ese momento vemos nosotros, oye, el mundo no le pudo robar el gozo a Esteban. No sintió dolor en ese momento. Sintió gozo y satisfacción porque sabía dónde iba. Iba con el Señor. Entonces podemos ver nosotros, así como ese ejemplo y muchos más en la Escritura y en nuestras vidas, que debemos descansar en las promesas de Dios. No debemos hacer como esta mujer que se nos olvidó y lo dejamos por allá guardado, lleno de polvo la Biblia. Hermano, léala. Uno de los propósitos para este año es que nosotros podamos leer y empaparnos de la Escritura y no tragar cuento. No siga perdiendo el tiempo viendo prédicas de internet que no edifican y que desinforman. Infórmese con la Escritura de primera mano. Y también nos dice la palabra que el cristiano gozoso es consumido por la gloria de Dios. Pablo dirá lo que dice en el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales. Pablo afirmaría la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin o el propósito del hombre? Y la palabra de Dios dice, o el Catecismo dice, como respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él y sus beneficios para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él y sus beneficios para siempre. Pablo fue consumido por la gloria de Dios. Y por eso podía ver claramente esto, a pesar de que estaba preso, encarcelado, con hambre, con frío, en la situación difícil que estaba viviendo. Él estaba con gozo porque podía ver más allá de esas cuatro paredes. Pablo fue consumido. Y ese también debería ser nuestro objetivo en la vida como creyentes. El verdadero gozo radica en ser consumidos por la gloria de Dios, despojándonos de nuestra autosuficiencia, que no sirve para nada. Porque nuestra autosuficiencia lo que hace es que querramos tener cosas, y cuando las tenemos, seguimos con ese vacío de querer tener más. En cambio, cuando estamos satisfechos en Cristo, no necesitamos más nada. El cristiano gozoso está lleno de la gracia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 21 y 23, dice Pablo: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Y Pablo concluye su carta en el versículo 23, dice Pablo: que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Pablo entendió que la vida cristiana de principio a fin es de agradecimiento y de gozo en Cristo Jesús. Y mira lo tremendo que está diciendo Pablo aquí. Pablo estaba en la cárcel, pero estaba ¿qué? Predicando el evangelio. Y entonces habían creyentes con él en esa situación de cárcel. Y el evangelio había permeado más allá de esas paredes de esa cárcel y del imperio, que había llegado hasta el mismo imperio, porque dicen la casa de César, o sea que allá había también creyentes en Cristo Jesús. Y entonces nosotros podemos ver esto. Mira el evangelio cómo se expandió de Jerusalén a España, a toda esta parte de Europa, a todos esos lugares.
¿Y cómo se expandió el evangelio hasta allá con un hombre que estaba preso? Porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y como quiere. Y de igual manera hace con nosotros. En cualquier circunstancia, situación que nosotros estemos viviendo, debemos descansar en sus promesas, descansar en ese gozo que ya nos dio y ese gozo nos lo dio en Cristo Jesús. Y lo podemos palpar y lo podemos experimentar por la fe, que no es de nosotros, que es un don de Él. Y con esto concluyo, hermanos. Un hombre muy adinerado fue a visitar a un pariente, a su suegro, que vivía en el campo. Y estaban hablando y tenían una conversación de esas de inicio de nuevo año. Entonces le dice a este hombre: la mayoría de la gente la gente de la ciudad cree que merece todo. Espera que cada año le vaya mejor, que tengan un mejor empleo, que crezcan financieramente, que crezcan como personas, que se muden a otros lugares. Y creen que eso es normal. Y este hombre le decía: como agricultor he aprendido que tenemos buenos y malos años. Todo depende de que llueva cuando tiene que llover, que el sol dé como tiene que dar en el momento que tiene que dar, que tenga buenos días secos y que la cosecha pueda germinar y crecer como debe de crecer, y de que no haya plagas ni todo esto. Todo depende de que las lluvias no lleguen como con fuerza, sino con el momento adecuado y justo. Y no haya tormentas que dañen todo el cultivo. Algunos años tenemos abundancia, otros años tenemos escasez. Y ese hombre concluyó. Fue uno de esos momentos imborrables de asombrosa claridad. La ley de la cosecha. Hoy estoy gordo, mañana estoy delgado. Se aplica mucho más a la agricultura. Y si nosotros recordamos la Escritura, el Nuevo Testamento, encontramos muchas alegorías a la agricultura, ¿verdad? Y entonces nosotros nos dice esto aquí, que Dios teje en áreas específicas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras carreras, de nuestras finanzas, nuestros ministerios, un crecimiento espiritual. El verdadero gozo se encuentra solo en Cristo Jesús. No hay otro lugar en el que tú puedas conseguir ese gozo. No hay esfuerzo humano que puedas hacer para alcanzar ese gozo. Tú como creyente y yo como creyente tenemos ese gozo ya. Entonces dejemos de perder el tiempo preocupándonos por cosas que tienen solución. La enfermedad tiene solución. El que no tengas empleo ahora tiene solución. El que no tengas para comer ahora tiene solución, porque Dios no te deja desamparado. Dios suple esas necesidades. Entonces dejemos de cargar nuestra vida con cosas materiales e insignificantes y descansemos en las promesas que Dios nos dio y vivamos la vida cristiana con gozo, reposado en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a poder experimentar en este año, en nuestras vidas, ese precioso gozo que encontramos solamente y exclusivamente en su palabra y en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras claramente con el ejemplo del apóstol Pablo, Dios, que él encontró esa autosatisfacción y ese gozo solamente en ti, Señor. Padre, te pedimos perdón, Dios, porque
En ocasiones nos dejamos robar ese gozo, Señor, por pensar en cosas materiales, por pensar, Señor, en problemas que tienen solución. Cualquier que sea nuestros problemas, Señor, tú los conoces, Dios, y tú les tienes la solución, Padre. Te pedimos, Dios amado, que tú nos ayudes con tu Espíritu a que nosotros podamos estar gozosos, Señor, en todo tiempo, en toda situación que estemos viviendo, Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a poder experimentar ese gozo en nuestras vidas y poder darles ese gozo a otros, Señor, que no te conocen. Te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.